Buenos días. El día de hoy vamos a explicarles el proceso de la fotosíntesis, en especial la fase oscura. Somos el equipo Greenson. Siguiente, por favor. Bueno, la fotosíntesis es un proceso químico causado en plantas que poseen clorofila. Gracias a la energía luminosa, libera energía química y también oxígeno como producto de reacción. Gracias a la energía del sol, las plantas convierten el agua del suelo y el CO2 que se encuentra en el aire para convertir glucosa. Por medio de estos dos ingredientes crea glucosa que viene siendo igual a energía. Este proceso químico es el más importante de nuestro planeta, ya que mediante este se sintetizan sustancias orgánicas a partir de la energía solar. Participan todos los organismos que tienen clorofila, como por ejemplo, siguiente por favor, plantas, algas y algunas bacterias. En este proceso, las plantas son organismos autótrofos, quiere decir que producen su propio alimento. Todo este proceso fotosintético se divide en dos procesos, que es la fase luminosa y la fase oscura. Pero en esta presentación nos vamos a basar en la fase oscura. Antes de llegar a lo que es la definición de fotosíntesis, se creía que la fisiología de las plantas era considerada parte de la neumática. Fue entonces que el investigador Steve Hales fue el primero en registrar un intercambio de gases entre plantas y su entorno. Él creía que las plantas transpiraban durante el día y se empapaban durante la noche. Posteriormente, el investigador Joseph Priestley también intentó identificar los gases implicados que llevaban durante ese proceso de las plantas verdes. Fue entonces que más investigadores empezaron a centrarse en esos procesos y mecanismos que tenía la planta. Pero fue hasta que el investigador Melvin Kelvin, junto con su grupo, describió las reacciones independientes de la luz, reacciones divididas en fase luminosa y fase oscura. Bueno, ocurre principalmente en el cloroplasto, pero o- después de la clorofila que existe justamente en la membrana interna del cloroplasto. Y en el interior de la clorofila está el estroma, que es exactamente donde ocurre la fase oscura. Bueno, como ya les había dicho, la clorofila se encuentra en la membrana interna, que viene siendo esta línea roja que ven aquí. Este, el material interno del cloroplasto se le conoce como estroma. El estroma está constituido por plaquetas que se le conoce como grano, que vendría siendo estas. El grano está compuesto por plaquitas que es conocido como tilacoides. Los tilacoides en su interior, aquí hay tres, en su interior tienen un espacio vacío que se le conoce como espacio tilacoide o como luz tilacoide. En su interior es exactamente donde ocurre la fase luminosa, pero la fase oscura ocurre en todo esto, que vendría siendo el estroma. También hay que recordar que el cloroplasto está rodeado por una doble membrana. ¿Y qué produce la fase oscura? En esta etapa se produce un cúmulo de reacciones que no necesariamente necesitan de la luz solar. Primero la planta debe consumir el dióxido de carbono y la energía acumulada para poder formar azúcares, como la sacarosa y el almidón, así como utilizar sales minerales como el nitrato para sintetizar aminoácidos, que son los elementos básicos para formar las proteínas. Ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin está conformado por tres fases: fijación, reducción y regeneración. Empezamos en la fase de fijación,
Siguiente, por favor. Empezamos con una ribolosa 5-fosfato. La ribolosa es una molécula de 5 carbonos. La podemos representar con un pentágono o con una cadenita de 5 bolitas. Esta ribolosa 5-fosfato se encuentra con un ATP y le quita uno de sus fosfatos, convirtiendo el ATP en un ADP. Y en sí, convirtiéndose a la ribolosa en una ribolosa 1,5 difosfato. Rubisco es una enzima que les quita los carbonos a los CO2. Llega y se la entrega a la ribolosa, convirtiéndola en una hexosa 1,6 difosfato. Esta molécula es muy inestable y se rompe formándose en 2 gliceratos con un fosfato en la tercera posición, o mejor conocido como glicerato 3-fosfato. Siguiente, por favor. En la fase de la reducción, estos gliceratos se encuentran con 2 moléculas de ATP y les quitan uno de sus fosfatos, convirtiendo a las moléculas en ADP. Los gliceratos se convierten en glicerato 1,3 difosfato y llega una molécula llamada NADPH, que es resultado de la fase luminosa, y empieza a hacer un intercambio de electrones y protones con los gliceratos y convierte los gliceratos en gliceraldehídos 3-fosfato, convirtiéndolos en un azúcar de 3 carbonos. Los NADPH, al intercambiar electrones, pierden su H y se convierten en NADP. Pasamos a la última etapa, que es la etapa de regeneración. En el proceso anterior obtuvimos 12 gliceraldehídos, de los cuales 2 serán convertidos en ribolosa 5-fosfato y con ayuda de un ATP regenerarán la ribolosa 1,5-difosfato, que comenzará el ciclo de nuevo. Es la primera que mencionó mi compañera, por lo que el ciclo vuelve a comenzar. Aquí tenemos un esquema en general de lo que es el ciclo de Kelvin. Se necesitan de 6 vueltas del ciclo para que se fijen carbonos, los cuales son necesarios para generar la glucosa, que necesita de 6 carbonos. Conclusión. La importancia del ciclo radica en que es la única ruta metabólica que utilizan los organismos autótrofos para obtener sus nutrientes. Entonces, si este ciclo se llegara a interrumpir, no habría fijaciones de carbono, lo que ocasionaría una pérdida de energía que alteraría su desarrollo, su crecimiento y su capacidad reproductiva. Bueno, esta fue nuestra presentación. Esperamos que les haya gustado, que nos hayamos explicado y muchas gracias.